Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Buen espacio también para apoyar a los salesianos que con ancho ánimo ayudan a jóvenes que están en alto riesgo y los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa con una nota del Banco Central, que está siempre pendiente de todos sus cartones, como se acostumbra a decir vulgarmente, pero el banco pasa un aviso a toda la comunidad, principalmente a la comunidad económica, financiera, y es el siguiente. El Banco Central de la República Dominicana informa a los agentes económicos, a las entidades de intermediación financiera y al público en general, que el sábado 18 de octubre del 2025, la corporación SWIFT, con casa matriz ubicada en Bruselas, Reino de Bélgica, y responsable de proveer servicios de comunicación financiera a entidades de todo el mundo, incluyendo la operación del flujo de los pagos en el país, estará realizando su habitual ejercicio mundial de continuidad de negocio en su plataforma, razón por la cual el servicio de pagos al instante del Banco Central de la República Dominicana no estará disponible entre las 8 de la mañana y las 11 p.m. de dicho día. Así que están informados los agentes. Pedimos disculpas a los usuarios del servicio de pagos al instante del Banco Central por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que estos ejercicios contribuyen a garantizar la calidad del servicio de mensajería de pagos provisto por la corporación SWIFT. Guerra avisada no mata soldado, como se dice. Así que, los agentes económicos y las entidades financieras saben que el servicio de pago al instante del Banco Central que brinda la corporación SWIFT no va a estar disponible este sábado de 8 a 11 p.m. Óigase bien, 8 a 11 p.m. Léase, en la noche tarde. No va a estar disponible ese servicio de información
financiera al instante del Banco Central de la República Dominicana. Muy bien. Bueno, también veo una nota ahí, y es bueno que el gobierno dominicano, que ha sido el octavo que ha consumido más bonos en América Latina durante el año 2024, y sigue su fiesta, sigue su carnaval de endeudamiento, el gobierno dominicano, porque parece que eso es inagotable, la bóveda extranjera. Claro, un periodo de 52 años, el país respetando esa bóveda, indiscutiblemente que cuando vinieron los endeudadores encontraron esas puertas bien abiertas, bien aireadas. ¿Por qué? Bueno, por ese sacrificio de 52 años, 30 de la dictadura de Trujillo y 22 de Balaguer, sin deuda para este país. O por lo menos con prudencia de deuda, porque Balaguer no era un enemigo jurado del préstamo total. Era el préstamo, ese préstamo de usura, ese préstamo de bonos. Pero el préstamo ¿cómo le llaman? Multilateral, qué sé yo, de esos organismos multilaterales como el Fondo, el Banco Mundial, el BID, Balaguer no era reacio a todo, claro, no le hacía caso a todos los préstamos. Pero Balaguer no era un negacionista del préstamo, de que no se puedan usar, porque el préstamo, por ejemplo, aquí se tomó préstamo para el plan Pidagro, el plan integral de desarrollo agropecuario, que fue un verdadero empuje para la tecnología y la preparación y nuevas prácticas productivas en el país. Entonces aquí hubo préstamos en los tiempos de Balaguer, pero eran préstamos así, muy dirigidos en el área eléctrica, pero Balaguer no tomaba préstamos para cubrir déficit del presupuesto, porque sus déficits eran escasísimos, o muy bajos, bajísimos, casi nulos. Entonces hay que destacar eso. Ahí vi un listado, República Dominicana, el octavo país en el 2024 en América Latina y el Caribe, más bonos, más de 3.000 millones de dólares, 3.030 millones de dólares en bonos. Sigue esa fiesta. ¿Por qué? Porque por ignorancia unos y otros tal vez porque entienden que es la vía fácil de mantenerse en el poder, sin sacrificar mucho el trabajo, el esfuerzo que hay que hacer para hacer obras públicas, sacrificios presupuestarios y políticos inclusive. Usted no puede llenar las nóminas como están estas nóminas cargadas de gastos y de compromisos simple y llanamente para hacerse un espacio, un nicho electoral, que hasta vemos aquí a diario, vemos tantos problemas producto de eso. Hasta los invasores de terrenos públicos y de bienes públicos, todo es una cosa que es una tolerancia, como si no hubiera respeto por el sentimiento de patria, que parece que está también casi colapsando, diríamos, por la falta de una dirección concienzuda del Estado, que hasta pone en peligro de naufragio la nave de Febrero, como se ha dicho otras veces, y que lo pone en el ridículo también cuando hacemos lo que se ha visto ahí con el caso de Haití. Y todos estos carnets, la impresión, la elaboración de estas cédulas y pasaportes y todo en manos de empresas que han estado trabajando en Haití, negado aquí y luego puesto en evidencia por las mismas autoridades haitianas. Es decir, que estamos con una cierta orfandad con respecto a la concienciación de lo que es el Estado nacional y el carácter nacional que todavía más. Porque el Estado, hasta Haití tiene un Estado,
pero allí no hay carácter ni hay de nada para dirigir aquello. Y eso es un desorden, pero el fondo pide a los gobiernos orientar su gasto público. Entonces el gasto público de este país es altísimo porque el gobierno da la gana de tener un déficit de más de 320 o 340 mil millones de pesos al año. ¿Para qué? Para pagar a todas esas facilidades electorales, esos pagos por adelantado, como hemos dicho nosotros aquí, crearse espacios, nichos electorales de voto y hacer las cosas fácil para los partidos en el poder. Y le importa un bledo las demás demandas que tiene la nación, demandas que son prioritarias. Por eso decíamos en esta semana cómo va un gobierno que respete este país. Va a permitir que se inviertan miles de millones de pesos emitiendo una nueva cédula o libretas de pasaporte, o imprimiendo licencias y estas cosas que tienen que haber unos gastos y unos enredos ahí de contratos siempre cuestionados. La forma en que lo adjudican y que lo elaboran. Entonces, eso no es prioridad cuando hay muchísimas comunidades que no tienen agua potable o no tienen sistema de riego y se pueden aprovechar las tierras que son productivas y la gente mejoraría el ingreso y el pueblo dominicano puede comer tal vez más barato, con más producción y mejor planificación, pero nada de eso. Aquí andamos a tientas, lamentablemente andamos a tientas. Esa es la pura verdad y lo hemos estado repitiendo aquí durante la semana, para que quede constancia de eso. Es como si no tuvieran la capacidad, digo yo, de convencer al pueblo, aún con discursos, aunque sean discursos güeros, demagógicos, pero que usted convenza al pueblo que vote por usted, haga su obra, que el gobierno se haga sentir haciendo su obra y en defensa de los mejores intereses del país, de la patria, que se defienda el país de esta haitianización, que sabe que a la población dominicana no le gusta eso. Pero, ¿qué es lo que se prefiere? La dádiva, regalar dinero, póngale una tarjeta para estudiantes, para jóvenes, póngale un bono a las damas, porque las damas que salgan embarazadas tienen un bono. Hay una brisita por la Pascua, hay una brisita por la Pascua de la Natividad, hay una brisita por la Pascua de la Resurrección, hay una brisita por el Día de las Madres, hay una brisita por el Día de los Padres. Un bono escolar, un bono por la cantidad de hijos, el bono gas, el bono luz. ¿Y por qué es esto? Y familia entera, todas ganando un bono y un cargo público. Es un gasto verdaderamente demencial. Y lo malo de esto es que entonces se toma préstamo para cubrir eso. Préstamo en dólares, que mañana es una tragedia lo que se le está dejando a las generaciones del porvenir. Lamentablemente. Bueno. Yo creo, como santiaguero, que soy de la provincia de Santiago, y yo recuerdo cuando leí La Moral Social, ese libro magnífico de Eugenio María de Hostos. Hostos fue excelente, bueno, constitucionalista, sociólogo, ese tipo fue. Yo no he leído un hombre, para su época, un hombre tan documentado, tan enciclopédico como fue Hostos. Lo respetan. Ese señor es el padre de la Constitución Dominicana, yo creo, de la nueva Constitución. Ese hombre ayudó al constitucionalismo y todo eso. Indiscutiblemente que fue el maestro, el sembrador, como se le llamó a Hostos. Pero Hostos, en ese libro, trata
el deber de adhesión, los deberes, pero él lo clasifica. En el deber de adhesión menciona Santiago de los Caballeros y dice que Santiago es la provincia más provincia de todas las provincias del país, de la República Dominicana. Es decir, él pone a Santiago, como dicen los santiagueros, Santiago es Santiago. Y es verdad que los santiagueros son orgullosos con su provincia. Ese provincialismo es un culto al provincialismo en Santiago, esa es la pura verdad. Entonces yo creo que el PRM o el presidente de la República, líder del PRD, del PLD o uno de sus principales líderes, diríamos que es el líder principal, porque el presidente de la República tiene una incidencia muy fuerte en ese partido por el asunto de que es el hombre que dirige el Estado. Pero los líderes de ese partido, si es que hay líderes capaces de ir a Santiago y pedirle hacerle un desagravio a Santiago. Santiago es una provincia, o un Santiago de los Caballeros, pero vamos a decir la provincia, y básicamente Santiago de los Caballeros, el municipio, ha ido tomando un auge que se ve, se nota, la medicina, el área de urbana, Santiago un área industrial, el área inmobiliaria, bueno, el comercio, el turismo, Santiago ha ido creciendo, la producción, zonas francas, etc. Entonces Santiago tiene una serie de facilidades que también lo aprovecha el crimen organizado, el narco, y está usando a Santiago en forma indiscriminada. Entonces, el PRM, que ha sido asiento de tantos narcotraficantes que están ahí a la vista de todo el mundo, nadie puede negar eso. Y nosotros hemos dicho aquí, al PRM, PRD, siempre se le echaba de menos cuando están en la oposición. Pero de que llegan al gobierno se le deplora. Porque fíjense la alianza de ese partido con el crimen organizado. Un partido puede ir, uno, dos, que caigan allí, gente que aporta y tal vez los líderes ni saben quién aportó el dinero porque lo lleva una gente de confianza y dice, mire, esto me entregaron aquí unos comerciantes por citar un ejemplo, de San Francisco de Macorís, miren, le mandan un regalo de 10 millones de pesos. El candidato probablemente no se va a poner a indagarle a un amigo íntimo. Mira, ese dinero tiene buena procedencia. Sí, eso no hay problema, confía en mí. Ese líder no le va a decir que no a una persona de ultimísima confianza, que ese dinero viene de allá. Ahora, cuando el elemento se postula, se hace candidato y se hace diputado, síndico, vicealcalde, regidor, etc. Eso lo saben los líderes, lo saben todos porque saben cómo se ve el elemento que se mueve en el ambiente político. Se le ve el capital, se le ve el poder económico. Se le nota y es gente que generalmente viene de la periferia, de abajo, porque ¿qué gente? Bueno, no es el último caso de Santiago, una personalidad, tiene mucho dinero, familia, bien. Bueno, y ahora está acusado de este asunto del narcotráfico el señor Jorge Puras, son dos apellidos distinguidísimos de Santiago. Entonces, son casos raros que se vean ese tipo de personas involucrados en actos de este tipo, pero la mayoría son gente que viene de la periferia. Entonces, yo creo que el PRM, sus líderes, o su presidente, el señor Paliza, que ha sido tan locuaz y diríamos, tan contestatario cuando tiene que defender su partido y que el narco, ellos se comparan con cualquiera porque ellos no son iguales a los demás. Pero ahora se han quedado evidenciados como que son los peores. Y yo creo que tanto él como la señora Mejía, que es la secretaria general de ese partido,
por no decir que sea el presidente que vaya, porque tal vez sería poner la majestad, la grandeza, como yo he dicho, de la presidencia de la República, ponerla en ese ambiente de excusa, sería malo, de desagravio. Pero los líderes de ese partido tienen que hacer un acto de desagravio a Santiago. Porque Santiago, con toda esa facilidad, es verdad, portuaria, aeroportuaria, mejor dicho, pero tiene zonas francas, tiene, esas son facilidades. La conectividad portuaria con Puerto Plata, el aeropuerto, las zonas francas, el muelle de Manzanillo. Esa conectividad hace a Santiago un atractivo para el narco. Entonces, el narco ha crecido en Santiago y Santiago también se le ve el crecimiento a Santiago, indiscutiblemente. Entonces, yo creo que el PRM debe hacer un acto de desagravio a Santiago. Señores, santiagueros, la provincia más provincia de todas las provincias del país, Hostos, señores. Y Hostos decía, señores, Santiago es una provincia de adhesión, por eso el deber de adhesión, de que sus ciudadanos trabajan en comunidad, se unen para proyectar a Santiago, darle desarrollo. Ahí está la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Es un esfuerzo de todos los hombres vitalísimos que tuvo Santiago ahí, que hoy no son, aquella era una oligarquía, vamos a llamarle así, social. Gente con mucho linaje social y con poder económico. Pero no era una plutocracia, diríamos, de esas que son rancias, de esa oligarquía alcanforada, como hemos dicho nosotros otras veces, de codicia tan particular. Los hay, porque uno sabe que los hay, pero ahí hubo muchos hombres en esa comunidad de Santiago, de Don Víctor Espallá, Popi Bermúdez, esa gente, Tavares, los Asensio, los León Asensio, esa gente del Banco Popular, los Grullón, los Pastorices, etcétera, toda la familia, Manuel Cabral, Bermúdez, etcétera, etcétera. Esas familias, uno sabe que fueron familias distinguidísimas de Santiago, don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, que era abogado allá, de todos esos grupos, bien. Entonces, Santiago tiene ahora una nueva oligarquía, vamos a decir. Vamos a ponerle una plutarquía, o una plutocracia, pero es una plutarquía cargada de dinero también y gente muy activa. Entonces Santiago se ha distinguido porque sus municipios se unen y trabajan para la comunidad. Eso tiene Santiago. El equipo de las Águilas es un ambiente comunitario. La Universidad Católica nace de ese esfuerzo comunitario, de unidad, de adhesión, como decía Oscar. El Instituto Superior de Agricultura, el Banco Popular, todos, la Asociación Cibao de Ahorro y Préstamo, qué sé yo, muchas instituciones hoy nacieron de ese espíritu de adhesión de Santiago. Esa es la pura verdad. Entonces Santiago es un pueblo que también en el plano político fue una especie de muro de contención a los gobiernos opresivos de Báez, principalmente en el 57 y el gobierno de los 6 años. Santiago siempre se resistió. Pero Santiago también fue una especie de muro también para las invasiones haitianas. Porque en aquellos colonos franceses contra colonos españoles, aquí en esa guerra hispano-francesa, también Santiago jugaba un papel importante ahí, por su cercanía, la conectividad con Haití. Pero además la restauración se da en Santiago, es decir, Santiago es una provincia que tiene mucha incidencia en el país y siempre ha sido, el santiaguero, repito, ha sido muy convencido de que el individualismo no funciona. Eso es muy importante. Santiago ha dado pruebas fehacientes de que la unidad hace fuerza
hace fuerte a los santiagueros. Y ahí está. El PRM tiene que darle un desagravio a Santiago porque han agredido a Santiago con tantos narcos. Yo decía aquí que hay una calle en Santiago que se llamaba Hermano Gutiérrez, la persona es un señor que fue extraditado y sentenciado a 16 años de cárcel en los Estados Unidos, diputado del PRM. Una calle en Santiago con el nombre, el apellido de ese caballero. Él y su familia y su hermano construyendo muchísimos apartamentos. ¿Cómo es posible que pase? Eso es un agravio a Santiago. Y ya Santiago pasó por esa experiencia política que yo lo voy a decir después de la pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces vamos a seguir con Santiago, porque, repito, el PRM, presidente y secretario general de ese partido, o el presidente de la República, tienen que darle un acto de desagravio a Santiago, porque ese pacto es un pacto, vamos a decir un pacto mefistofélico, que ha hecho el PRM con el narco, pero ha tomado a Santiago prácticamente, Santiago y La Vega, el centro del narco político o del partidarismo narco infiltrante o infiltrado en los partidos. Entonces es como una especie de Dios, el Dios Pluto. Pero por Dios, ¿por dónde ganamos? Entonces, el dinero del narco para ganar elecciones y posiciones electivas. Ya no es de que el narco me envió una funda de dinero con Manuel Fermín, entonces yo no creo duda, el aspirante coge el dinero y no hay problema porque me lo trajo Manuel Fermín. Y todo el mundo sabe que Manuel Fermín no se va a apretar a eso. Muy bien, el candidato coge su cuarto. Pero es que esta gente se están eligiendo a diputados, a senadores, a síndicos, a regidores. Y están ocupando cargos de público, nombramiento por decreto. Es decir, están usando a Santiago. Por eso es que digo, ese pacto mefistofélico con el narco tiene el PRM que darle un acto de desagravio a Santiago. ¿Qué ha pasado? Yo me voy a permitir hacer un símil con aquel acto de desagravio que hubo que hacerle a Santiago, Balaguer y un grupo de oradores, hermanos Soriano y no recuerdo, Marco Cabral creo que fue de lo que estuvo en ese mitin. En Santiago, en agosto del 55, yo no sé si fue 5 o 6 de agosto, del año 1955, en el Hotel Matún se celebró un desayuno, un almuerzo, algo así. Entonces, para celebrar, creo que el 50 aniversario del ejercicio profesional de un señor Federico Carlos Álvarez, un abogado prestigiosísimo de Santiago, y ese acto
lo organizaron, parece mucha gente de Santiago y del Cibao, fue gente de todo el Cibao, los más prominentes ciudadanos del Cibao y del área de académica y del área del derecho, de la justicia, y estuvieron en ese acto, pero en ese acto don Eduardo Sánchez Cabral y don Federico Carlos Álvarez, que fueron la gente, diríamos, los más prominentes o los homenajeados, o el homenajeado. Entonces ahí hubo un silencio del nombre de Trujillo, aquel Dios vivo, aquella vanidad de Trujillo ante el pueblo dominicano y ese grupo de profesionales de Santiago, que se omitiera el nombre de Trujillo, que ni siquiera se mencionara el nombre de Trujillo en ese acto, un hombre que era el benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Dios mío. Óigame, eso trajo la ira del dictador y eso creó un ambiente tan incómodo para todos esos ciudadanos que asistieron allí sanamente. Ahí hubo gente condenada y luego hicieron un juicio, entonces un juicio para condenar. Y a todos los que eran miembros del Partido Dominicano fueron también, ¿cómo se le llama esto? Fueron, bueno, sancionados, muchos de ellos. Bueno, eso fue un listado enorme de gente que fue eso. Pero en Santiago se organizó un meeting en el Parque Duarte como un acto de desagravio a Santiago, decía Balaguer, no a Trujillo. Y Balaguer en ese discurso dijo que cómo era posible un silencio así a esa figura de Trujillo, ese Dios vivo, cuando Trujillo era una realidad tal que hasta el aire que se respiraba en el país se sentía el nombre de Trujillo. Oigan qué cosa está aquí, pero la cosa de Balaguer. Yo recuerdo que en ese discurso Balaguer también citó que Santiago era bueno, como Hosto lo citaba. Santiago era una provincia tan especial que usted tocaba a las puertas de cada una, de cualquiera de las viviendas de Santiago y le entregaban los huesos de un patriota. Oigan esas figuras de Balaguer en esos discursos. Oigan, y ese acto, según lo que reseñan, ese acto en el Parque Duarte, ahí hubo miles de gente, decenas de miles de personas, ahí vinieron gente del Cibao entero, a hacer un acto de desagravio a Santiago, dijo Balaguer, pero era Trujillo también, porque se había omitido ese nombre del jefe, del padre de la patria, y Balaguer incluso dijo, todo lo que hay en este país, si no lo hizo Dios, lo hizo Trujillo. Oigan hasta dónde llegó Joaquín Balaguer. Pero así fueron los demás oradores, que fueron varios en ese mitin de Santiago. Entonces, fíjense cómo en la era de Trujillo se organizó un acto de desagravio a Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que ese acto del Matún se agravió a Santiago, un pueblo que quería tanto a Trujillo y que le agradecía tanto a Trujillo, que era un abuso hacer un acto de ese tipo y no mencionar al jefe, al Dios vivo de este país. Bueno, entonces, yo creo, claro, es un símil que pongo, casi joco serio, para tratar de justificar mi reclamo, pero yo creo que el PRM y si no el presidente de la República están en el deber de hacer un acto de desagravio a Santiago, repito. Mire, pueblo de Santiago, perdonen, discúlpenos que este partido ha asumido a Santiago, prácticamente lo hemos descompuesto políticamente hablando, porque tenemos una asociatividad gravísima, mala, un pacto mefistofélico con Satanás. Y es que le hemos dado calor y nido al narco en este partido. Y yo creo que están en el deber, el PRM,
de hacer un acto en Santiago, vayan o hagan una misa o algo, qué sé yo, un acto por ahí en el local del PRM de Santiago y háganle un acto de desagravio a Santiago, repito, porque Santiago, sinceramente, esta actitud de connivencia con esos grupos, incluso ese crecimiento de Santiago puede estar influido por todas esas negociaciones, esas infiltraciones del narco. Pero uno sabe que el santiaguero tiene vocación de progreso, que Santiago es la provincia central del Cibao, eje de todas las actividades comerciales, industriales, etcétera, etcétera, y que Santiago siempre ha tenido su empuje. Pero las evidencias de alianzas políticas con el narco ya están dejando ramalazos a Santiago, definitivamente. Y eso no es de ahora. Y fíjense la violencia que se ha originado en Santiago también, las muertes y todas esas muchas muertes violentas, porque el narco ha crecido en Santiago. Y no es de ahora que se denunció la presencia de esos grupos de Sinaloa y qué sé yo, de esos grupos mexicanos. Incluso yo recuerdo en aquella campaña del 2012, en aquella campaña, señores, ustedes recuerdan aquellos grupos, el indio del Valle, el indio del Cibao, lo que sé yo, que el boricua, ahí aparecieron varios grupos apoyando políticamente al PRD de esa época, PRM, PRD. Y ustedes recuerdan todo, las tiendas narcopolíticas que hubo que levantar aquí. Incluso yo recuerdo, el propio presidente Abinader, siendo candidato a vice, creo que fue en esas elecciones, tuvo en un acto en San Pedro de Macorís con uno de los narcos que fue extraditado, pedido en extradición a los Estados Unidos. Recuerdo yo, tal vez el propio presidente Abinader estaba inconsciente de eso, porque imagínense, jovencísimo, candidato a vice ahí, pero coincidió con ese narco en San Pedro, creo que fue esa vez. Y ese señor andaba, ya lo estaban pidiendo, lo estaban investigando por narcotráfico. Entonces esas cosas tienen que qué sé yo, explicarse o dar un desagravio a la sociedad nacional, básicamente a Santiago, repito. Por eso me hago estas referencias históricas de aquel acto de desagravio, porque se omitió el nombre del jefe, del benefactor de la patria y padre de la patria nueva, que no fue mencionado en ese acto como lo entendió el régimen, que fue un acto de agravio al jefe. Pero Balaguer y los oradores dijeron que fue un agravio a Santiago. Todavía más. Ay, Dios mío. Balaguer era brillante hasta para esas cosas. Bien, entonces vamos a seguir con otros temas, pero eso también. Hay que, señores, nos enteramos de unos hechos, unos actos violentos en la UAS. Como siempre la UAS, centro donde, como dicen, la gleba insurrecta. Eso no tiene mal. Dios mío. Guardianes heridos. 2 guardianes, parece privado, heridos a balazo. Oiga qué academia. Una balacera en la UAS, desórdenes y 2 heridos. Uno de ellos muy grave. Vi esa nota en el Nacional. No sé si habrá fallecido el herido grave o estará con vida, no lo sabemos. Pero es una pena que esa academia no va a ganar el espacio que debe ganar. Cuando hechos como estos, dolorosos, que debieron ya haber sido enterrados hace tiempo, como pensábamos que ya esos hechos de ese tipo no. Pero todavía quedan unos reductos ahí de esa izquierda melódica corrupta
de esa izquierda que no va a entender que ya están derrotados ideológicamente, que no sirven para nada, porque donde quiera que están lo que llevan es el caos y llevan la pobreza. Verbigracia, mírenlo ahí. Venezuela, fíjense Venezuela. Por eso vi que Trump, que es un hombre que no tiene buen juicio, parece. No parece, lo es. No tiene el buen juicio. No tiene ese juicio sereno, ese juicio recto, de razón ni de palabra. Dice las cosas como le salgan ahí. Entonces él dijo, no, ya nosotros tenemos ya yo le di instrucciones a la CIA para que vaya trabajando dentro de Venezuela. Son cosas que esas cosas no se tienen que decir, él no las tiene que decir, que manden los agentes que haya que mandar. Incluso, uno sabe que la CIA puede hasta infiltrar allí, francotirador y todo eso. Se sabe cómo se puede trabajar para eliminar un dictador. Entonces, Venezuela, a mí me da, uno se tiene que reír viendo estas payasadas de este Maduro, criticando que esa intromisión de la CIA para hacer actos terroristas allí, matar gente, que mató 30,000 la CIA y eso. Pero decía yo, al quien tiene que responderle es a Boric, el presidente de izquierda, pero decente, de Chile, que lo emplazó en Italia, en un acto en Italia, parece que está de visita el presidente de Chile, y dijo allá que el dictador Maduro tiene que dar respuesta de la muerte del teniente Ojeda, Donald, no me acuerdo cómo se llama, Donald Ojeda, no sé, que fue muerto por sus agentes de Venezuela, mandaron los agentes a matarlo en Chile y allá lo eliminaron, al teniente Ronald Ronald Ojeda, asesinado por agentes de la inteligencia de Venezuela. Pero eso no le llama la atención. Lo malo son los que manda Trump. Y ahí andan asustadísimos porque eso así es que son. Pero nosotros hemos dicho aquí, no hay método ilegal para combatir a un dictador y a un delincuente. No puede haber método ilegal, hay que combatirlo con sus mismos hierros, con sus mismas armas o con sus mismos métodos. A Trujillo no era delito que se le intentara matar. Eso no era delictuoso, que lo que es intentar matarlo, porque ese régimen había que matar a la culebra, como se dice. Y lo hicieron con Heroa aquí también, los mocanos principalmente. Entonces eso no es ilícito, matar a un dictador de ese tipo que ha tenido miles de muertos encima. No hay método ilegal para combatir a un corrupto, a un criminal, a un dictador como ese de Venezuela que se robó el poder. Todavía peor. Entonces alegando que lo están acosando, que Venezuela, y el derecho internacional, que se respeta la soberanía y sin embargo callado con el abuso del señor Putin en Ucrania, no dicen nada, porque así es que son los comunistas, igual que la de México. Y Lula y todos son iguales. Y el de Colombia es un matajueces, terrorista, matajueces del Ejército de Liberación Nacional, hoy dirigiendo un país como Colombia, una democracia así. Que no venga el país es mejor que no venga el matajuez, que no venga. Que asesinaron a decenas de jueces supremos en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, al cual él pertenecía como guerrillero, el señor Petro. ¿A qué viene eso aquí? Es mejor que no venga. Que no vengan, porque lo que hacen es que dañan si vienen aquí. No caben en el ambiente democrático. Los que no quieran venir, comunistas y de izquierda, que no quieran venir a la cumbre, que no vengan. Pero es para que se vea lo cobardes que son, igual que el Putin. Otro cobarde. Si mandan los Tomahawk, entonces ya nosotros entonces tenemos que ir calentando nuestras armas nucleares, porque ya eso es la línea roja. O usted no usa la línea roja también. No tiran sus mejores proyectiles, se lo disparan a Ucrania. No, nosotros no matamos civiles. Y todas las noches bombardeando áreas civiles y muertos en Ucrania, y hospitales, escuelas, iglesias, todo lo ha bombardeado. Y viven negándole a la comunidad internacional. ¿Esos son los que defienden? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, China igual. Es una vergüenza que un país como China ya con el desarrollo que lleva, pero es que tiene todavía ese maoísmo, todavía esa revolución cultural anda ahí rondándole, esos fantasmas de la revolución cultural. Millones de intelectuales, profesionales asesinados en China, por montones. Más las hambrunas de aquella locura de Mao Zedong. Esa revolución cultural, eso acabó. ¿Cómo era que se llamaba? Aquel hombre que era el que se decía que iba a ser el sustituto de Mao, Lin Biao. Ese se perdió en un avión, se cayó con la familia, lo desaparecieron, porque así es que desaparecen los comunistas, a sus adversarios. A Xiaoqi también lo mandó a matar Mao Zedong, porque ese lo podía sustituir, pero siempre se ha dicho, desde la época romana, creo que fue Antonino el Piadoso, nadie ha podido matar a su sucesor. Ningún jefe de Estado ha podido matar a su sucesor. Siempre hay un sucesor. Y es verdad. Mao Zedong mató a Xiaoqi, pero a Deng Xiaoping lo metieron preso, lo mandaron a unos campamentos rurales, qué sé yo, de castigo. Murió Mao y Deng Xiaoping fue el líder que quedó, el hombre que sacó a China de ese ambiente criminoso y de hambre y de desastre. Deng Xiaoping no lo mató Mao Zedong, señores. Y miren, que esa es la China, pero esa es la China que trae todo aquello. Y el tiempo de Deng Xiaoping también fue el caso de Tiananmen. Entonces China es un país que uno sabe que tiene toda esa historia de hambre y de muerte, millones de muertes. Entonces, ¿cómo es posible que China venga y justifique que no se puede abusar del derecho de los pueblos a su independencia y su soberanía, que Estados Unidos está amenazando a Venezuela, pero ustedes se callan la amenaza, no la invasión de Ucrania y colaboran con el agresor? Pero ¿y cómo es este cinismo, señores, de estos dirigentes? Este cinismo imperturbable, vamos a llamarle así. Pero ¿y cómo es posible que esta gente se atrevan a decir cosas al mundo como si fuéramos tarados? Yo quisiera que el embajador de China en un sitio diga algo así, que yo me voy a parar inmediatamente y le voy a decir, pero ustedes no creen que nosotros somos eunucos. Pues ¿cómo es posible que hagan una expresión así cuando ustedes son los primeros sostenedores de la agresión a Ucrania, que es que ha violado su soberanía? ¿O es que ustedes eso lo obvian? Eso no lo ven, no lo saben. Porque la gente tiene, por Dios, porque que hay un dictador, que ellos defiendan dictadores bien, ellos están acostumbrados a eso. Pero no quieran privar ustedes en la limpieza democrática o de respeto a derechos, y que ustedes son los primeros irrespetuosos, pero por Dios, ¿y cómo usted va a decir algo así? Bueno, pues yo vi que China condena usar fuerza en relaciones internacionales. Oigan la condena de estos charlatanes de China. Y ellos mismos apoyando la invasión de Ucrania. Y entonces, pero así es que anda el mundo, lleno de, bueno.
Indiscutiblemente que Israel está en una situación todavía frágil. Lo dijimos aquí. Esa paz, eso es la paz de la cucaracha en un gallinero, como decía Juan Bosch, que fue tan aforístico que era Bosch. Esa gente de Hamas, ya Israel está casi declarándole la guerra de nuevo. Esa guerra, esa paz de Trump es una paz frágil, lo decíamos nosotros aquí, porque todavía esos grupos de Hamas están envalentonados. Ahora están ellos matando centenares de colaboradores con el sionismo y lo ejecutan en plena calle. Son unos salvajes. Todavía retienen 20 cadáveres de judíos que no lo han entregado. Y ellos creen que pueden jugar con Israel. Creen que pueden chantajear a Israel con esos 20 cadáveres que no lo quieren entregar. Pero ellos saben dónde están. Pero tienen la información retenida. Israel va a responder con dureza. Trump va a tener que recoger su paz. Esa paz, como dijimos nosotros, más frágil que el vidrio de Belén, como se dice. Entonces, Israel va a limpiar a Hamas. Porque es que ahí tiene que pasar, lo he dicho aquí, 2 años tengo en eso. Tiene que pasar lo que pasó en Paz para Galilea en Líbano. Sacaron al AOLP y esa gente y lo mandaron a Túnez. Ese grupo de Hamas hay que desarmarlo a tiro o como sea, o tienen que salir de ahí por Israel, o el Mediterráneo, o salen por Egipto, por donde le dé su gana, pero tienen que largarse de esa zona. Israel lo va a hacer. Por tanto, esa paz es una paz muy frágil, y lo hemos dicho nosotros. Lo aforístico que fue Juan Bosch, una cucaracha, un gallinero dura más que la paz en ese Medio Oriente, como se ha anunciado de paz de Medio Oriente. Pero es que esas guerras entre musulmanes no van a parar, son como la guerra entre los negros en África. Esa no se para, esa no la para nadie, la guerra de negros contra negros, o musulmanes contra musulmanes, y ahí lo vemos en Afganistán y Pakistán. Entonces, a Trump que se olvide de hablar de paz en esas regiones, porque ahí no se puede establecer la paz. Aquí se estableció la paz, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, con 2 guerrillas poderosas que habían ahí, y se llegó a un acuerdo, porque nosotros los latinoamericanos somos gente distinta a esa gente. Que se entienda eso. Bien, quiero mandarle un saludo a don Pedro de la Cruz, que es un hombre que siempre está pendiente de este programa. Don Pedro, un saludo para usted y para su hijo Johnny, que lo aprecio mucho. También quiero invitarle a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. El fantasma de Benghazi o la aurora del norte de María Corina. Ese es el título del blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.